En esta hora, Señor, estamos listos, nuestros corazones, tierra preparada, a través de estos hermosos cantos que nuestros hermanos han preparado para honrar tu nombre y juntos como iglesia adorarte, Padre. Gracias por su hermoso ministerio, por la participación de mi hermano Luis, por el director, el hermano David, el otro hermano Luis y cada uno de los miembros de este grupo de alabanza. Cada día, Señor, nos ministran para juntos llegar con nuestra adoración y alabanza hasta el trono de tu gracia. Ahora, mi buen Señor, te pido que tu Espíritu Santo esté interviniendo en la prédica de tu santa palabra, preparando nuestros corazones para edificarnos con la misma, y que en esta hora yo te ruego que no seamos de los muchos que oyen tu palabra, pero que solamente hasta ahí. Que nuestra palabra no solamente quede guardada en la mente, sino que haga efecto en el corazón, cambiándonos, transformándonos, edificándonos, Padre. Ruego, Señor, también una petición especial a favor de nuestra hermana Ana Paula, que esta semana será intervenida médicamente, Padre. La ponemos en tus manos. Que tú controles, Señor, los nervios que tenemos como seres humanos, que le des paz a la hora de llegar al hospital. Ponemos en tus manos al doctor, las enfermeras, las medicinas, Señor, que sean de bien, y que le des mucha sabiduría a los médicos para la intervención que ellos van a hacer, Padre. La confiamos en tus manos, a tu cuidado, mi buen Dios. Mi buen Dios, si hay alguna otra necesidad que usted la conoce, también la ponemos en sus manos. Gracias por permitirnos llegar hasta el trono de la gracia pidiendo de su favor e intervención. Háblanos, Padre, que estamos listos. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, oramos. Amén, Señor. Amén. Hermanos, ¿cómo vivir en los últimos días? Es el tema de la predicación de la palabra del Señor para esta mañana. ¿Cómo vivir en los últimos días? En el verso 18 de Primera de Juan, capítulo 2, verso 18, San Juan Apóstol nos dice: hijitos, ya es el último tiempo, dice San Juan Apóstol. En otras palabras, hijitos, ya es la última hora. Y hermanos, cuando nosotros vemos todo lo que sucede a nuestro alrededor, si usted es de las personas que acostumbra a estar al tanto de las noticias que suceden en nuestro mundo, en el país en el que vivimos, en nuestro país, verdaderamente, hermanos, estamos viendo que son tiempos peligrosos. Y no me refiero a ese peligro de que hoy en día anden personas armadas buscando a los creyentes para destruirles, llevarlos a las prisiones, quemar sus Biblias, cerrar sus templos. No me refiero específicamente a eso, aunque está sucediendo en otros países como en África, África Oriental, está sucediendo en España, en la China, en Corea del Norte. Está sucediendo que donde se prohíbe el evangelio, está avanzando la prédica a pasos agigantados. Pero me refiero a ese otro peligro, hermanos, del que podemos notar en nuestros días, de hombres no cristianos que tienen el poder de nuestros gobiernos, la autoridad en nuestras naciones. Y como ellos, hermanos, han mostrado no amar a Dios ni honrar a Dios, como es la Suprema Corte de los Estados Unidos, que está formada por 5 hombres, 2 de ellos son liberales, 2 de ellos son conservadores, y cuando ellos sometieron a votación cambiar esa ley donde personas de un mismo sexo pudiesen casarse, cuando lo metieron a votación entre ellos 5, los liberales dijeron: sí, aprobamos esta ley. Los conservadores dijeron: no la aprobamos. Entonces quedó en un empate. Pero el quinto hombre, en todas las votaciones que ha hecho la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos, siempre se ha demostrado inclinarse más hacia el lado de los liberales.
Entonces, si estaban dos a favor y dos en contra, el del medio se inclinó hacia los liberales y vemos los resultados de aprobación de leyes que verdaderamente, hermanos, no son aprobadas por Dios. 5 hombres de la Suprema Corte de la Nación de Estados Unidos tomaron la decisión sin consultar al país entero. Y el país entero, la iglesia americana, que es una iglesia cómoda, que está viviendo un cristianismo, hermanos, materialista, un cristianismo pobre, un cristianismo sin poder de Dios, sin unción de Dios, un cristianismo frío, se ha quedado quieto y no ha dicho nada, hermanos, para defender lo que Dios no aprueba y defender lo que verdaderamente Dios aprueba. Entonces vivimos en esos tiempos peligrosos y van a ir cambiando, hermanos, de mal en peor. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque las autoridades no conocen a Dios y con sus decisiones han demostrado rechazar a Dios en todos los sentidos. Han demostrado una falta de temor, una falta de desconocimiento o rechazo por la palabra de Dios. Y verdaderamente, hermanos, estamos viviendo en tiempos peligrosos, los cuales la Escritura los identifica como días de dolores de parto. Ante todo este movimiento, hermanos, que estamos viendo en nuestro mundo entero, cada cristiano debe estar haciendo por lo menos 4 cosas. La primera de ellas es que cada cristiano debemos estar orando por este mundo, por aquellas personas que nosotros amamos, a fin de que cada uno de ellos estén listos y puedan huir del castigo que viene de parte de Dios, lo que la Escritura llama la ira venidera. Debemos estar orando por aquellos que amamos. 2, cada cristiano debe de estar, hermanos, ganando almas para el Señor como una señal genuina de que Él sabe de lo que está por venir. Quien no está ganando almas hoy en día está ignorando lo que la palabra de Dios dice. Cristo viene, hermanos, y las cosas que nosotros estamos viendo a nuestro alrededor nos están avisando que esto es verdad. Y si usted es un cristiano genuino que cree que esto es gran verdad, entonces, hermanos, nosotros debemos de empezar a predicar el Evangelio con más entusiasmo, con más ganas, con más fervor, para que nuestras familias sean salvas y al menos el mundo, la comunidad donde nosotros vivimos, conozcan y tengan la esperanza de que Cristo es el Señor y el Salvador del mundo. Tercero, cada cristiano también debe de estar, hermanos, preparando su hogar para que cada miembro que forma la parte de su familia sean salvos. Cuarta, cada cristiano debe de saber que todo lo que está por venir y lo que está sucediendo no está tomando por sorpresa a Dios. Dios lo sabe todo y tiene todo bajo control. Amén. A esas 4 cositas, hermanos, debemos como cristianos estar listos. ¿Sí? Lo primero que vamos a ver, hermanos, es que lo que estamos viviendo en estos últimos días, ¿verdad? Que estamos viviendo en los últimos días y que como cristianos debemos de estar despiertos, debemos de estar alertas. Una vez más, acompáñame a leer Primera de Juan capítulo 2, verso 18. La palabra del Señor dice: hijitos. Usted se pregunta, ¿cuándo es el último tiempo? Dice Juan, hijitos, ya es el último. ¿Qué dice la palabra del Señor, hermanos? Ya es el último tiempo. En otras palabras, Juan está diciendo, ya es la última hora. ¿Y cómo sabemos, hermanos, que estamos viviendo al borde de la venida de nuestro Señor Jesucristo a la tierra? ¿Cómo sabemos nosotros, hermanos, que estamos a borde de que Cristo venga por su iglesia? La Biblia nos lo dice, hermanos, es sencillo saberlo. Es sencillo saber que estamos viviendo los últimos tiempos porque Juan nos está diciendo que desde el tiempo que él vivía ya se estaban viviendo los últimos tiempos. O sea, desde hace 2000 años estamos viviendo, hermanos, los últimos tiempos. En otras palabras,
Cada día estamos viviendo al borde de la eternidad. Cada día que pasa hay un hilo que nos separa, hermanos, entre el rapto de la iglesia y entre la venida de nuestro Señor Jesucristo. Desde hace 2000 años, cada día que pasa, cada minuto, cada segundo, estamos al filo del cumplimiento de la palabra del Señor. Y San Juan nos dice, hijitos, ya es el último tiempo. Y el cumplimiento de estas cosas es inminente, hermanos. ¿Qué quiere decir esto? Que puede suceder en cualquier momento, en cualquier instante. No sabemos el día, no sabemos la hora, pero es inminente que en cualquier momento el Señor habrá de venir por sus fieles, por su iglesia. Dice la Escritura, una iglesia pura, una iglesia limpia, una iglesia santificada. Y sabiendo que esto, hermanos, está por suceder, y sabiendo que estamos viviendo los últimos días, los cristianos debemos estar preparados. Debemos de estar listos, porque en cualquier momento, hermanos, puede suceder que el Señor venga por usted y venga por mí. Cuando nosotros leemos la palabra del Señor, nos damos cuenta que el Antiguo Testamento nos preparó para la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. Todo el Antiguo Testamento apuntó hacia la venida de un Mesías, la venida de un Cristo, la venida de un Salvador. Pero cuando estudiamos el Nuevo Testamento, nos damos cuenta que se nos está preparando para su segunda venida. Y hay una señal, hermanos, muy particular que nos avisa que Jesucristo viene. Hay una señal muy en particular. ¿Y cuál es esa señal? Que un día usted y yo dejaremos de estar aquí. Si al Señor le placiere venir en estos momentos a las nubes, los cristianos verdaderos, los hijos de Dios, ¿sí?, seríamos arrebatados en un instante, sin ningún otro tipo de señal, sin ningún otro tipo de aviso. En un abrir y cerrar de ojos, los verdaderos cristianos, los verdaderos hijos de Dios, serían arrebatados a los cielos. ¿Sí? Eso lo enseña la palabra del Señor. Esa es una señal eminente de que Cristo viene aquí a la tierra. Él vendrá, dice la palabra del Señor, como ladrón en la noche. ¿Sí? Pero cuando Él venga, dice la palabra del Señor, cuando Él venga en poder y gran gloria, vendrá como un brillante relámpago que sale del este al oeste, y dice la palabra del Señor, y todo ojo le verá. Entonces, hermanos, las señales que nosotros estuvimos viendo la semana pasada, de que nos avisan de que el Señor viene pronto, fueron señales no del rapto de la iglesia, sino fueron señales de su segunda venida. ¿Sí? De su segunda venida. En el rapto de la iglesia, cuando usted y el Señor nos lleve a su gloria, no va a haber ninguna señal. Será de sorpresa, cuando menos nosotros lo esperemos. Entonces, hermanos, dice la palabra del Señor que nosotros estamos esperando esos acontecimientos. ¿Cómo debemos de vivir como cristianos? ¿Qué debemos de hacer los cristianos mientras se llega el cumplimiento de sus promesas? Bueno, San Pablo habló o escribió a varias iglesias de sus tiempos, y mire lo que él les recomendó, cómo deben de vivir ante la inminente venida de nuestro Señor Jesucristo. En primera de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 10, primera carta del apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica, capítulo 1, verso 10, él dice, nos dice cómo debemos de vivir los cristianos. Y dice, y esperar de los cielos, aquí hermanos, a su Hijo, cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Hermanos, ¿sí? ¿Cómo deben de vivir los cristianos? Hermanos, a la expectativa de que Cristo viene. ¿Sí? ¿Cómo debe vivir la iglesia, hermanos? Viendo que todo lo que está sucediendo en un mundo gobernado por el príncipe de maldad de este mundo, de un mundo anticristo, de un mundo que rechaza a Dios, de un cristianismo pobre, de un cristianismo frío. ¿Cómo debemos de vivir los verdaderos cristianos? A la expectativa del regreso de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. San Pablo a la iglesia de los Colosas le dice, si pues haber resucitado en Cristo, poner la mirada en las cosas de arriba y no en las terrenales.
Hoy estamos viviendo, hermanos, un cristianismo pobre, metido, hermanos, en el materialismo, en el comercio, y prontamente, hermanos, el cristianismo de hoy, y más en este país, se ha olvidado que las cosas de Dios, las cosas espirituales son serias, que las cosas de Dios necesitan ponérsele corazón, que las cosas de Dios necesitan ponerle pasión, que a las cosas de Dios el cristianismo necesita vivir en integridad, necesita vivir en santidad, necesita vivir en rectitud, necesita vivir, hermanos, obedeciendo a la palabra de Dios y cumpliendo el más grande de los mandamientos, amar a Dios por encima de todas las cosas, hermanos. ¿Sí? Entonces, hermanos, dice la palabra del Señor que viene la ira venidera. Y esa palabra se refiere, hermanos, después de que la iglesia sea quitada de este mundo, viene una gran tribulación para todos aquellos que se queden. Y el apóstol Pablo le dice a los hermanos de Tesalónica: yo deseo que ustedes esperen a Jesús. Si Jesús no fuese a venir, si esta no fuese una doctrina real, Pablo no estuviese mencionando, hermanos, que existiese esta gran posibilidad, porque Cristo prometió que Él vendría, y nosotros como iglesia debemos estar expectantes de que en cualquier momento viene el Señor. ¿Sí, hermanos? Entonces, cuando nosotros esperamos al Señor de los cielos, entonces vamos a estar, hermanos, metidos en la oración, metidos en el evangelismo, buscando la santidad, obedeciendo la ley de Dios antes que las leyes perversas y anticristianas de este mundo. Parece difícil, pero tenemos a Dios de nuestro lado, tenemos a Jesucristo de nuestro lado, tenemos al Espíritu Santo con nosotros, tenemos la palabra profética más confiable, hermanos, y créanmelo que en estos momentos Dios no nos va a abandonar. Amén. ¿Qué consejo le dio el apóstol Pablo a la iglesia de Filipos? En Filipenses 3:20, San Pablo le dijo a los filipenses, a los hermanos filipenses, le dijo: mas nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Por qué debemos de esperar, hermanos, al Señor Jesús? Porque usted y yo no pertenecemos a este mundo. ¿Sí? No pertenecemos a este mundo. Nosotros pertenecemos a un mundo mejor. Pertenecemos, hermanos, al reino de Dios, al mundo de Dios. Pertenecemos al cielo, pertenecemos a Dios, pertenecemos a Jesucristo, pertenecemos al Espíritu Santo. ¿Sí, hermanos? Pablo nos lo dice: porque nuestra ciudadanía, nuestro verdadero hogar, nuestra eterna residencia no es este lugar. ¿Sí? No es este lugar. Dice que está en los cielos. Nuestra verdadera identidad, nuestro verdadero pasaporte dice que los verdaderos cristianos no pertenecemos a este mundo. Pertenecemos ¿a dónde, hermanos? Al cielo. Pertenecemos al reino de Dios, donde dice la Escritura, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Qué les dice, hermanos, los filipenses? Que juntamente con Pablo también estaban esperando el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Qué le dijo Pablo a la iglesia de Corinto? A los corintios. Primera de Corintios 1:7. Abra su Biblia, por favor. Primera carta del apóstol Pablo a los corintios, capítulo 1, verso 7, dice de la siguiente manera: de tal manera que nada os falta en ningún don. Y luego les dice: esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Pablo, hermanos, compartió en cada iglesia la esperanza de que Cristo regresaría por ellos, hermanos. Y esta debe ser la esperanza nuestra también, hermanos. No debemos de vivir un cristianismo como si fuésemos a quedarnos en esta tierra. No debemos de vivir un cristianismo como si nosotros perteneciésemos a este mundo incrédulo, a este mundo de leyes corrompidas, a este mundo gobernado por leyes antimorales. No pertenecemos a un mundo, hermano, donde la palabra de Dios está siendo pisoteada. No pertenecemos a un mundo, hermano, donde aún el cristianismo en los días que vienen, hermano, van a ser los que van a andar en las calles diciendo: apruébenlos, apruébenlos. Así como la bola de pecadores que andan en el mundo luchando porque se les aprueben y terminan siendo aprobados. Después los cristianos vamos a ser los que van a ser perseguidos a causa de la maldad de los hombres de este mundo, hermanos, pidiendo aprobación. Miren nomás cómo se voltean las cosas, ¿verdad? El mal gobernando y el bien gobernando en el corazón de los verdaderos hijos de Dios, siendo perseguidos a causa del odio de aquellas personas que son gobernados por el mismo espíritu de Satanás. Pero más sin embargo, hermanos, nosotros siempre debemos tener la esperanza de que Jesucristo viene.
de que Él tiene cosas más grandes para usted y para mí. Esa es la esperanza que tenemos. En Hebreos, también a los creyentes o a la iglesia de los Hebreos 9:28, vea también lo que San Pablo, ¿verdad? Si es que él fue el que escribió esta carta, algunos teólogos lo afirman y por su contenido creemos también lo mismo. En Hebreos 9:28 dice así, dice la palabra del Señor. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez, dice la palabra, para llevar los pecados de muchos. En Jesucristo hay perdón de pecados, hay salvación eterna, hay transformación, hay nueva vida, hay esperanza para los nuevos cielos. Dice la palabra de Dios, ya aparecerá, dice la Escritura, hermanos. ¿Qué dice la Escritura? Aparecerá mi Cristo por segunda vez, pero ya no más relación con el pecado, ya no viene a morir por pecadores, sino ¿para qué viene el Señor, hermanos? Para salvar a los que le esperan, dice la Santa Escritura. ¿Sí? ¿A qué viene el Señor por segunda vez? Para salvar a los que le esperan. Y si usted está esperando en Cristo, querido joven, señorita, hermano, amigo que nos visita, si usted está esperando en Cristo, créame, hermanos, que Él viene por usted. Que Él lo va a salvar de la condenación eterna a raíz del pecado. Del pecado que ya no tiene más influencia ni poder sobre los verdaderos hijos de Dios. El Señor viene para salvarnos también de la ira venidera, de los días de gran tribulación, de esos días que nunca se han visto sobre la faz de la tierra, que serán, si Hitler trató mal a los judíos en sus tiempos, que hubo una gran persecución en contra del pueblo de Dios, vienen días terribles para todos aquellos que se queden, hermanos. Y aún muchos que estuvieron dentro de las congregaciones, que cantaban, que predicaban, que enseñaban, que oían la palabra de Dios, muchos se van a quedar porque fueron convencidos, mas nunca su corazón estuvo convertido al Señor Jesucristo. ¿Vamos ahí, hermanos? Así que en esta hora el Señor habla para que nosotros seamos de aquellos que verdaderamente hemos tenido un encuentro con Cristo Jesús. Hemos dicho varias veces que ha tenido un encuentro con Jesucristo, su vida jamás vuelve a ser la misma. Cristo llegó, hermanos, para salvarnos, pero también para transformar totalmente nuestras vidas. Amén. Dice Pablo, una carta pastoral a Tito, capítulo 2, verso 13, le dice Pablo a Tito, aguardando la esperanza bienaventurada, una esperanza, hermanos, dichosa, y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, hermanos. ¿Sí? Pablo, escribiéndole a Tito, le dice que espera la manifestación, una manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Entonces, hermanos, ¿qué nos enseñan estos pasajes? Nos enseñan que Jesús puede venir en cualquier momento. Él pudo venir, hermanos, en cualquier momento. Desde que Juan escribió estas palabras, hijitos, estamos en los últimos tiempos. Él pudo venir en cualquier tiempo, ¿sí? En cualquier instante. Y el Señor, hermanos, ha esperado 2000 años para venir. El apóstol San Pedro dice que Él no retarda su promesa, como algunos lo tienen por tardanza, sino que Dios es paciente para que todos los hermanos que están aquí sin convertirse, se conviertan al Señor. Para que nuestros amigos que no conocen a Cristo se conviertan al Señor. Sí, Él quiere, hermanos, que todos los que han oído su palabra vengan con corazones arrepentidos, confesando su pecado a Él y le reciban en su corazón como su Salvador, pero también como el dueño de sus vidas. Mire lo que dice la palabra del Señor en el Evangelio según San Mateo. Mateo 24, del 48 al 51. Vayan leyendo, jovencitos, vayan leyendo aquí la palabra del Señor. ¿Sí? Mateo, capítulo 24, del 48 al 51. Mire lo que dice la Escritura. Y esto nos habla, nos concierne tanto a los primeros lectores en los tiempos de Jesucristo, pero también nos concierne a la iglesia de hoy. Dice, pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir. ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes como cristianos dicen, falta mucho para que el Señor venga?
falta mucho. Hay que gozar la vida un poquito más. Ojalá que no sea nuestro pensar. Pero si aquel siervo, Mateo 24, del 48 al 51, dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe. Y dice la Escritura, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Qué está diciendo el Señor Jesús? El Señor Jesucristo, hermanos, dice, préstenme atención, dice que es malvado no esperar, que es malvado no prepararse para su segunda venida. Quien no se prepara para su segunda venida, le va a resultar en un juicio para él. Dios, hermanos, nos está preparando porque su Hijo Cristo viene pronto. Y quiere que las jovencitas se guarden. Quieren que las jovencitas se guarden puras. Quieren que los jóvenes se mantengan puros, limpios, que no se contaminen con el pecado. El mundo, hermano, está lleno de maldad. ¿Sabe cuál es una de las modalidades hoy en los jóvenes de secundaria? Y ojalá que nosotros como padres cristianos estemos atentos al cuidado, a echarle ojo a nuestros hijos. Ayúdenme, esa cosa, ¿sí? Los jovencitos, hermanos, toman fotografías de sus partes íntimas y se las mandan por celular a su compañerito, a su compañerita. Y hay páginas exclusivamente donde los jovencitos, 12, 13, 14 años, hermanos, se conectan en una página especial donde todos muestran todo eso. Hay una contaminación tremenda en lo que nuestros jovencitos están viendo, hermanos. Si usted, papá, mamá, tiene un hijo adolescente y ya usted le ha dado un celular, créame, hermano, que en ese celular él está tan cerca a todo tipo de contaminación al cual usted como padre debe de tener cuidado, hermanos. La iglesia norteamericana, si usted va a una iglesia americana, hermanos, la mayoría de los miembros de las iglesias americanas son gente adulta. Se ha perdido una primera generación de jóvenes, una segunda generación de jóvenes, una tercera generación de jóvenes, y están quedando templos enormes, quedando vacíos a raíz de que han perdido generaciones y siguiendo ese estilo de vida cristiano norteamericano, están dejando muchos templos vacíos y los estamos ocupando los hispanos, con toda nuestra familia y nuestros hijos. Y tal vez si nosotros seguimos empujando y siendo fieles a Dios, vamos a ser la iglesia que se va a encargar desde este lugar de promover el evangelio a todas las naciones también. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Cuiden sus hijos, cuídenlos, supervísenlos. Amén. Muy bien, hermanos. Segundo punto. La segunda parte del verso 18 dice lo siguiente: oíste que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. ¿Qué nos dice esta porción de la Escritura? Que no solamente Cristo viene, sino que también viene ¿quién, hermanos? Viene hombre llamado en la Escritura el anticristo. Y que como cristianos necesitamos estar, ¿qué, hermanos? Prevenidos. ¿Sí? Viene el anticristo. ¿Y quién es este personaje, hermanos? La Biblia describe al anticristo, hermano, como una persona malvada, una persona mala, impía, malévola. ¿Por qué? Porque, hermanos, es el mismo Satanás encarnado que está esperando entre las sombras para ser revelado, ¿verdad? Después de el arrebatamiento de la iglesia. Y este personaje perverso, que es el mismo Satanás, hermanos, encarnado, está listo para aparecer en cualquier momento en el escenario. ¿Qué consejo nos da Pablo?
Bueno, ya nos ha dicho que Cristo viene, que debemos estar despiertos, listos, atentos. Pero también la palabra del Señor dice que viene también el mismo diablo encarnado. ¿Y qué debemos de hacer? Bueno, la Escritura nos dice, segunda Tesalonicenses, capítulo 2, verso 3, ¿qué dice la palabra del Señor? Dice, nadie os engañe en ninguna manera. Vamos ahí, hermanos. Que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Muchas veces hemos escuchado esta palabra apostasía. Estamos viendo en estos tiempos que muchos que decían confiar en Cristo han dejado de confiar en Cristo. Y no estamos hablando de personas que un día estuvieron en la iglesia y perdieron la salvación. No, simplemente dejaron de confiar en Cristo porque nunca le conocieron, nunca le recibieron, nunca se confesaron ante Dios su pecado, nunca le recibieron como Señor y Salvador. Por consiguiente, hermanos, lo que un día creyeron desapareció de su corazón. Y entonces, una señal más que nos dice que en ese tiempo se va a manifestar el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y los evangelios mencionan que ese hijo de perdición fue Judas Iscariote, quien entregó a nuestro Señor Jesucristo por 30 monedas de plata. Así que, hermanos, viene el día donde muchos van a dejar de confiar en Dios. Y cuando alguien deja de confiar en Dios, va a creer en cualquier otra cosa. Y el anticristo se va a aparecer cuando muchos han dejado de confiar en Dios. Y va a venir y Él va a ser, hermanos, su Dios, su príncipe, su Salvador, que finalmente lo va a terminar traicionándolos y llevándolos a la condenación y perdición eterna. ¿Qué busca el anticristo? El anticristo, hermanos, es un copión. Siempre está copiando todo lo que Dios hace, y en su aparición Él quiere que el ser humano le adore, le alabe y le sirva. Entonces, todos aquellos que un día estuvieron en una iglesia sin haberse convertido al Señor, van a ser sus fieles servidores y adoradores del propio Satanás. El día de ayer, un día mundial donde los adoradores de Satanás se dieron vuelo. Y la tristeza que a mí me da es que muchos cristianos sacaban sus dulces para compartir a los niños cuando les tocaban las puertas de su casa, participando en ese mismo acto, tal vez ignorándolo, pero participaron en el mismo acto diabólico, hermanos, de esa estrategia de Satanás. Algunos mandaron a sus hijos disfrazados, y no solamente eso, tomaron la foto de sus hijos, la suben a Facebook, y solamente están dando una muestra de que no han entendido, hermano, la palabra del Señor. El Señor dice en su palabra que qué relación hay entre el bien y el mal, qué relación hay entre la luz y la oscuridad, qué relación hay entre Dios y Belial. Ninguna, hermanos, ninguna. Los cristianos no participamos en la adoración a Satanás. Él tiene un día, como lo fue el día de ayer en Estados Unidos y en otros mundos, países orientales, de donde viene esa corriente diabólica. El Halloween tiene origen diabólicos. Y les voy a dar un consejo. Jesús Adrián Romero, cantante y predicador, está a favor del Halloween. Dice que no es ningún pecado. Y su iglesia le aplaudía y celebraron Halloween. Recomiendo, hermanos, deshacernos de toda música de Jesús Adrián Romero, porque ha declarado ser un perseguidor de Satanás. En otro de sus mensajes que hizo público, él decía que Jesús se emborrachaba con sus discípulos, que Jesús era un borracho, y la congregación tan grande que él le aplaudía, y todas doctrinas anticristianas y diabólicas. Entonces, hermanos, ¿cómo vamos a tener metido en nuestras iglesias? La contaminación a las iglesias se va metiendo tan sutilmente, hermanos. Como no sé si estudiaron la letra, hermanos, David, de ese canto, no me soltarás. Él dice que el Señor nos va a cuidar, nos va a guardar, no nos va a soltar. Y lo dice, y los problemas se acabarán mientras llega el fin. Eso no es verdad, hermanos. Eso no es verdad. Esto no es doctrinal. Lo que el Grupo Rojo escribió. Tú aceptas a Cristo y tus problemas se acaban. Eso no es doctrina pura, hermano. Entonces,
Hermanos, estudiemos nuestras letras de nuestros cantos. Sí, hay otro cantito por ahí que el hermano Luterio cantó y yo lo estuve, me llamó mucho la atención porque en las clases de los sábados estamos viendo eso. Él cantaba, ábrenos Noé, ábrenos Noé y no dudaremos. ¿Les abrió Noé, hermanos, la puerta? No la abrió, se perdieron. Entonces, después de que Cristo venga, ya no hay más oportunidad. Si usted muere, ya no hay más oportunidad. La puerta se abre hoy en vida cuando usted decida por Cristo. ¿Cuándo, hermanos? Hoy. Hoy. Entonces debemos estar, hermanos, alerta porque el diablo es tan sutil, hermanos, que se meta a las iglesias. Y los cultos de adoración y las predicaciones están distorsionando, hermanos. Terriblemente, hermanos. Terriblemente, hermanos. Creo que a nuestro alrededor esta es una de las iglesias más puras ante todas las demás, hermanos. Entonces, para no permitir y llegar a convertirnos en iglesias que se han apartado de la palabra de Dios, nosotros tenemos que estudiar la letra de lo que cantamos, de lo que otros escriben, que no tienen la misma fe, las mismas convicciones, la misma doctrina bautista que nosotros. Los metemos y poco a poco subliminalmente estamos trabajando la mente y el corazón de las personas, ¿verdad? Recuerde que detrás de ello, a ese señor Jesús Adrián Romero se le criticaba mucho porque cuando él hacía sus videos de música cristiana, los hacía en cuartos oscuros, con veladoras blancas, y eso es simbolismo, hermano, de dependencia y adoración a Satanás. Todos nosotros traemos esa música y los empezamos a cantar y la cantamos y la cantamos, y sin darnos cuenta, ¿verdad? Estamos adorando, siendo partícipe de adoración al mismo enemigo. Sí, entonces la palabra del Señor, hermano, nos alerta. El diablo es diablo, y él va a hacer todo lo habido y por haber. Y la escritura nos dice, no se dejen engañar. El engaño arrastra y nos lleva a la perdición. ¿Verdad? Entonces, hermanos, estemos listos porque estamos viviendo días de engaño. Entonces, hermanos, vea lo que dice 1 Timoteo. Vamos con la Biblia, ¿sí? Lo que dice la palabra del Señor. 1 Timoteo 4:1. 1 Timoteo 4:1, voy a terminar. Dice, pero el Espíritu dice claramente, vea, hermanos, el Espíritu del Señor nos dice claramente que en los postreros tiempos algunos van a apostatar de la fe. O sea, poco a poco nos vamos alejando, se van a ir alejando más de lo que es bíblico, hermanos. Es bíblico. Aprovechando a los jovencitos que están aquí al frente, quiero darles un consejo, hermano, y se los digo con todo el corazón. La Biblia lo declara. Pablo en la epístola a los Corintios dice, hermano, que no nos debemos unir en yugo desigual, hermanos. Hay jovencitos de nuestras iglesias que están noviando con inconversos. Hay jovencitas que están noviando con personas alcohólicas, borrachas, que van a los bailes, que fuman, que han tenido relaciones con otras personas. Y nosotros como padres bien quietos, hermanos, les permitimos. Ah, es que ella es mayor de edad, hermanos. Debemos de estorbar a nuestros hijos, porque si no les vamos a ver a sufrir a ellos y nos van a hacer sufrir a nosotros como padres. Lo que el siglo XXI, un mundo sin Dios, diga, debemos desechar. Nosotros debemos apegarnos a lo que la palabra de Dios dice, hermanos. ¿Sí? Dice la Escritura, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, o sea, dejarán la palabra de Dios y guiarán sus vidas por las costumbres y leyes paganas de nuestro mundo. Que no le toque a usted eso, por favor, hermanos. Escuchando a espíritus, ¿qué, hermanos? Engañadores. Ya vimos los políticos, la gente sin Dios y otros. Ya doctrina de, ¿qué, hermanos? De demonios. Ahora, fíjese, hermano, no nos podemos ir de este lugar sin que veamos el siguiente pasaje. Primera de Juan, capítulo 2, verso del 20 al 23. Primera de Juan, capítulo 2, verso del 20 al 23. Vea lo que la palabra del Señor dice. Acuérdense que en sermones atrás predicamos que nosotros los cristianos no debemos de andar buscando al Espíritu Santo por aquí, una unción por allá y que otra manifestación. En predicaciones anteriores vimos que si usted es un convertido a Cristo genuinamente, usted ya tiene el Espíritu Santo morando permanentemente en usted. Y
No tenemos que andar buscando más. Lo buscan aquellos que no lo tienen. Mire lo que dice Juan. ¿Lo tenemos, hermanos? Primera de Juan 2:20. Pero vosotros, hablando a los cristianos, ¿qué dice, hermanos? Tenéis que, hermanos, la unción del Santo. Usted ya tenemos la unción, tenemos el Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento vimos, hermano, que todos cuando ungían con aceite a los sacerdotes, a reyes, el aceite era un símbolo del Espíritu Santo, de lo que habría de suceder. En Hechos capítulo 2 sucede que viene el Espíritu Santo, inviste, unge a su iglesia, a los 120 creyentes que estaban ahí. Entonces, ahora que usted es salvo, usted tiene el Espíritu Santo, tiene la unción del Santo, y dice, y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? ¿Quién es el mentiroso? El diablo, el anticristo. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es ¿quién? El anticristo. El que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, y el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Primera de Juan 4:1. Amados, listos aquí, hermanos. Esto es sana doctrina, esta es palabra de Dios, jovencitos. Dice, primera de Juan 4:1, amado, no creáis, ¿qué dice, hermanos? A todo espíritu, sino probar los espíritus si son de Dios. Y luego dice, ¿por qué, hermanos? Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que no todo lo que sea espiritual en muchos lugares es santo. Que no todo lo que veamos en otras iglesias es santo, sino que debemos de probar los espíritus, ¿verdad? Y Juan nos dice cómo hacerlo. ¿Cómo probar? Probar esto, hermanos, en el primera de Juan capítulo 4, 2 y 3, y termino con esto. Primera de Juan 4, de 2 a 3 dice, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, ¿verdad, hermano? O sea, la prueba es si sabes si un espíritu es de Dios o no. Tiene que ver con Jesucristo. Todo el que niega que Jesucristo vino al mundo a morir y a salvar a los pecadores, ese es un anticristo, es doctrina equivocada. El cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. El espíritu del anticristo está en este mundo desde hace 2000 años. Negando a Jesucristo, negando que el sacrificio de Cristo salva, negando que un Cristo crucificado resucitó entre los muertos, negando que Él viene, negando que... ¿Sí me explico, hermano? Este es el anticristo y ese espíritu reina en este mundo. ¿Qué debemos de hacer, hermanos? Sabiendo que Jesucristo viene, sabiendo que el espíritu malévolo de Satanás está operando en nuestro mundo desde hace 2000 años, ¿qué debemos de hacer? Permanecer firmes en la fe cristiana, hermanos. Permanecer firmes en el conocimiento de la palabra de Dios. Primera de Juan 2, del 24 al 28. Primera de Juan, termino con este pasaje. Primera de Juan 2, del 24 al 28. Vea lo que la palabra del Señor dice. Lo que habéis oído del principio. Hermano pastor, hermano Soto, me llama mucho la atención que muchas veces los apóstoles del Señor, como Juan, como Pablo, siempre escribían, lo que hemos oído desde el principio, esto predicamos, esto enseñamos, esto exhortamos, esto motivamos a que lo lleven de generación en generación. Lo que hemos oído del principio. Desde Génesis capítulo 2, verso 15, ahí se manifestó el evangelio del Señor. Una promesa de la venida de un Salvador al mundo. Ese es el mensaje. ¿Por qué digo esto? Yo creo que el hermano Soto me habrá de apoyar en esto, ¿verdad? O confiamos en lo mismo. Que hoy en día están apareciendo muchos evangelios nuevos, ¿verdad?
nuevos métodos para llenar las iglesias, conciertos de rock and rolleros, cantantes, punk, ¿cómo le llaman? Sí, ¿verdad? Punk, reggaetoneros, pastorcillos por ahí, hermanos, que llenan estadios, llegan lugares y llegan con un evangelio de sanidad, un evangelio de prosperidad, un evangelio de saca el campeón que hay en ti, un evangelio de no eres cola, eres cabeza, un evangelio de tú. Y el verdadero evangelio nos dice, saca lo peor que hay en ti, porque si tú partes de este mundo sin Cristo vas a morir. El evangelio que se nos dio desde el principio es el evangelio que el Señor Jesucristo, hermanos, enseñó a sus apóstoles, y que ellos predicaron siempre defendiendo la sana doctrina basado en la venida de Jesús, su vida piadosa, su sacrificio, su muerte, su resurrección, su ascensión a los cielos, su segunda venida. Esa fue la doctrina fundamental que se habló desde un principio, la cual se basa en la salvación de nuestras almas, hermanos. Por eso usted debe, hermanos, siempre estar atento a todo lo que oye. No todo lo que se escribe lo escribieron cristianos honestos y convertidos. No todo lo que se escribe o lo que se lee o lo que se predica lo están hablando hombres inspirados y escogidos y llamados por Dios, hermanos. Por eso la palabra de Dios nos dice, chequen si esos espíritus verdaderamente vienen de parte de Dios, si son llamados, enviados por el Señor. Dice la palabra de Dios, lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído del principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Permanecer en la doctrina de mi Cristo amado, en la enseñanza de los apóstoles refiriéndose a Jesús, es, hermano, una doctrina, hermanos, una doctrina genuina, una doctrina de arrepentimiento, una vida, hermanos, de vidas cambiadas y transformadas por el Señor. Una vida de un cristianismo radical. Una doctrina, hermano, de rendimiento al 100% a nuestro Señor. No un cristianismo superficial. No un cristianismo, hermanos, frío. No un cristianismo, hermano, donde hoy pecamos y mañana también y luego nos arrepentimos y seguimos donde mismo. Hermanos, debemos nosotros volver a ese cristianismo, hermanos, que se inició hace 2000 años. A un cristianismo radical. Que nuestros jóvenes vivan un verdadero cristianismo. En la iglesia, fuera de la iglesia, en las escuelas, en cualquier lugar donde que seamos radicales, hermanos. Necesitamos volver, hermanos, a eso, porque cada día que pasa, hermanos, las doctrinas que estamos oyendo, ahora en el siglo XXI, todo se puede hacer, todo se vale hacer. Y muchos cristianos estamos cayendo en eso, de que hoy se puede hacer todo, hermanos. Y Dios nos dice, hermanos, que no. Que no se puede ser cristiano y tener un pie en el mundo. Que no se puede ser cristiano y tener tu mente y tu corazón en el materialismo. Que no se puede ser cristiano y tener tu corazón en tu ídolo que te has fabricado y levantado. No se puede ser cristiano dándole lo mejor a los ídolos de este mundo que nos hemos levantado y dándole el segundo lugar o el último a nuestro Señor Jesucristo. Dios nunca va a tomar el segundo lugar en nuestras vidas, hermanos. Entonces, debemos de permanecer en el Hijo, en el Padre, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Ve, hermanos, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción, una vez más, la unción que vosotros recibisteis de Él, permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permanecer en Él. Y ahora, hijitos, permanecer en Él una vez más, para que cuando se manifieste, tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados, hermanos. La unción, no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe. La enseñanza no viene del hombre, la enseñanza viene de Dios. Y es el Espíritu Santo quien enseña la sana doctrina, la verdadera palabra de Dios a nuestros corazones, hermanos. Cristo viene, hermanos, ¿cuántos lo creen?
Entonces, hermanos, debemos de estar orando cada momento. Debemos estar ganando almas. Debemos, hermanos, estar preparando nuestros hogares. Cada miembro de nuestra familia sean salvos. Y debemos recordar que todo lo que viene no está fuera del conocimiento ni del control de Dios. Dios en su soberanía sabe todas las cosas y tiene control de todas las cosas. Y Él ha dicho: Iglesia Bautista Emanuel, prepárense, porque voy por ustedes. ¿Cuántos de los que estamos aquí está seriamente confirmando con su vida y su testimonio que si Cristo viniese en estos momentos, se iría con Él? Antes de que levante la mano, piénselo bien. Si Cristo viniese ahorita, ¿cuántos irían con Él? Allá van aumentando los amén y los demás se van a quedar, hermanos. Nosotros necesitamos hacer una campaña de evangelismo dentro de la iglesia. Dice al hermano alemán: yo tengo 30 años de pastor en mi iglesia y todavía no se convierten los hermanos. ¿Sí? Pero vamos a demostrar en esta hora, hermanos, que aquí hay convertidos al Señor. Levanten su mano los que son convertidos, los que ya tienen a Cristo en su corazón genuinamente. Amén. Pero vi otras manitas que no, ¿verdad? Pásenle todos los que no levantaron su mano. A ver, ¿quién no levantó su mano? Vamos a orar por estos jovencitos. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojitos. Vamos a orar al Señor. Amén. Padre bendito, te alabo. Padre bendito, glorifico tu santo nombre. Gracias porque nos has hablado con tu palabra, Señor. Verdaderamente, Señor, tú nos escribes estas cosas para estar preparados. Yo te pido por todos los jovencitos, Señor, que a lo mejor no comprenden bien el español, pero tu Espíritu puede obrar en sus corazones. Toca sus corazones para que se arrepientan. Lo único que puede traer gran satisfacción a nuestra alma es un